while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Hola a todos, aquí su amigo un tal Fran en un nuevo video, el cual es bastante interesante según mi punto de vista. Y que de hecho quería hablar de ese hace ya algún tiempo, pero hasta ahorita recién porque tengo muy poco tiempo libre para realizarlo. Así que bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción. Como se sabe, la confederación de la CONCACAF, en cuanto al nivel de competencia, la verdad que existe mucha diferencia entre sus selecciones, de las más fuertes a las más débiles. Pues mientras del lado débil tenemos a selecciones que son de las consideradas peores en todo el mundo, como las Islas Vírgenes tanto británicas como americanas, las Islas Turcas y Caicos, Aruba, Guyana, Anguila, entre otras. Por el otro tenemos a selecciones bastante buenas que han dado batalla dentro de torneos internacionales inclusive, como los Juegos Olímpicos o el propio Mundial de Fútbol. Entre ellas están Costa Rica, Honduras, Estados Unidos y la que es considerada como la mejor de toda la zona, o sea, México, quien además es la selección que más mundiales ha logrado asistir sin poder llegar a una final jamás en su historia, lamentablemente, ya que ha participado en más de 16 ocasiones. Sin embargo, esto no siempre ha sido así, pues en algunas ocasiones los aztecas han faltado de formas bastante inverosímiles al evento futbolístico, o por lo menos han estado muy cerca de faltar, pero pues se ha evitado de último minuto. Pero bueno, esta ocasión en este video te voy a mostrar las 5 ocasiones en las que México no logró su objetivo de asistir aunque sea a la Copa del Mundo de repechaje, y el porqué de su ausencia en cada uno de estos casos. Primero comencemos con el caso del segundo mundial de la historia, que a su vez fue el primero celebrado en Europa, más concretamente en Italia 1934. Además, este fue el primer mundial donde hubo como tal unas eliminatorias, pues recordemos que antes en el Mundial de Uruguay de 1930 los participantes fueron invitados por la FIFA, así que en estas primeras eliminatorias de la zona de CONCACAF solamente participaron 4 selecciones, debido a que no todos estuvieron dispuestos a viajar a Europa por los altos costos que implicaría un viaje y además de las dificultades en esa época de transportar jugadores, pues en aquel momento todavía el medio de transporte por excelencia era el barco, ya que los aviones todavía estaban en proceso para ser comercializados, ¿no? Ahora, fuera de eso, la primera fase constó de 3 partidos disputados entre Cuba y Haití, donde el que más puntos consiguiera avanzaba de ronda. El ganador fueron los Leones del Caribe, luego de vencer a sus similares en el primer partido por 3-1, luego empatar a 1 y finalmente golear a los haitianos por 6-0. Cabe resaltar que estos partidos todos fueron en la capital de Haití, o sea, Puerto Príncipe. Así Cuba llegó a la segunda ronda, donde se enfrentó a México, de igual manera en 3 partidos, siendo todos en la Ciudad de México en el ya desaparecido Parque Necaxa, en donde el Tri ganó los 3 encuentros, primero por 3-2, luego por goleada de 5-0, y finalmente con otra goleada, esta ocasión de 4-1. Así, los aztecas llegaron a la última ronda, donde se enfrentaron a los Estados Unidos, en el ya demolido Estadio Nacional Fascista de Roma. El ganador conseguiría el cupo al Mundial. México empezó ganando con un gol de Manuel Alonso al minuto 23, pero luego los Estados Unidos vendían con 4 anotaciones, todas cortesía de Aldo Donelli, a los minutos 28, 32, 74 y 87. Mientras que México anotó un gol más gracias a Dionisio Mejía al 75. Sin embargo, esto no fue suficiente y Estados Unidos clasificó al Mundial de este imbécil. Para la siguiente cita mundialista hubo mucha controversia, ya que se eligió de nueva cuenta a un país de Europa, en este caso Francia. Argentina era una de las favoritas a llevarse a la sede y esta organizó un boicot, ya que en palabras de los dirigentes de la FIFA, sobre todo de Jules Rimet, sería un mundial alternando los continentes, tanto de América como de Europa, por lo que esta decisión se tomó como una especie de falsedad, una especie de metida de pata, o peor aún, un soborno de la Federación Francesa para que se quede con el boleto mundialista. Por lo tanto, solamente hubo 2 países americanos que participaron en esta competencia, siendo estos la selección de Brasil, obviamente, que es la única que ha ido a todos los mundiales, y la selección de Cuba por parte de CONCACAF. Así que, como se habrán de imaginar, México tampoco participó por seguir el boicot del albiceleste. Así pasaron muchos años, sin que México quedara fuera del evento, ya que de Brasil 1950 a su propio mundial en el 70, obviamente, los aztecas siempre clasificaron al mundial. Sin embargo, esto no pasó en Alemania 74, pues algo muy inédito ocurrió en ese proceso mundialista, el cual, para ponernos en contexto, era
prácticamente similar a lo que conocemos hoy en día, puesto que había un hexagonal final en el que solamente el ganador iba a ese campeonato. Este se disputó en Puerto Príncipe y tuvo como selecciones invitadas a este hexagonal a las selecciones de Haití, Trinidad y Tobago, Guatemala, Honduras, Antillas Neerlandesas, alias Curazao, y también el protagonista de este video. Comenzaron de forma nefasta los aztecas, ya que empataron sin goles contra Guatemala, luego empatando a 1 contra Honduras, aunque después sin problemas humillaron por 8-0 a Antillas Neerlandesas. Esto dejó a México con la responsabilidad de ganar sí o sí los siguientes duelos ante Trinidad y Tobago y ante la local. Lamentablemente fracasó en su objetivo de forma miserable, puesto que fue humillado de forma increíble contra los trinitarios por 4-0, con doblete de Everal Cummings al minuto 35 y 39, después con goles de Steve David al 52 y finalmente de Warren Archibald al 62, lo cual, sumado a la victoria de Haití por 2-1 sobre los Quetzales, oficializó la eliminación de México por primera vez en 36 años, o bueno, 24 si contamos el periodo donde no se jugó el evento por culpa de Don Bigotes, lo cual hizo que ya Haití fuera relajada al último partido, justamente contra la selección tricolor, que a pesar de ganar el TAN con el trato de Enrique Borja al minuto 30, esto no le sirvió de absolutamente nada, ya que Haití sin problemas asistió al que es al día de hoy su único mundial en la historia. 8 años después, rumbo a España 1982, el formato fue prácticamente lo mismo que en las eliminatorias pasadas, con la diferencia de que aquí, en este mundial, se amplió el cupo a 24 selecciones, por lo que las plazas de CONCACAF se vieron beneficiadas al tener ahora 2 selecciones representantes en este evento. Ahora bien, México quedó en el hexagonal final junto con Canadá, Honduras, Cuba, Haití y El Salvador. Sin embargo, de forma muy inesperada, México no agarró ningún solo boleto para ir al país ibérico, puesto que en la ronda final hizo una eliminatoria bastante mala. Esta se jugó en Tegucigalpa, todo comenzó goleando por 4-0 a Cuba, pero después caería por la mínima ante El Salvador. Los siguientes 2 duelos serían empates contra Haití y Canadá, ambos por 1 gol. Así que las cosas en la última fecha estarían de la siguiente manera. Honduras, pase lo que pase, ya estaba clasificado, pero México debía sacar puntos contra los catrachos para aspirar mínimo a clasificar. Ahora bien, en caso de que empate, El Salvador necesitaba a fuerzas caer o empatar ante Haití para así no quedarse fuera. Ahora bien, a pesar de que México logró empatar sin goles ante los locales, esto no sirve de mucho, la verdad, puesto que la selecta con gol del Pajarito Hueso clasificó a su segundo y de momento último mundial. El que sin duda alguna es la eliminación más vergonzosa en la historia de México en los mundiales debe ser la de Italia 90. Para empezar, en la ronda previa, México debió enfrentarse a Costa Rica para asistir al Pentagonal. Sí, recuerdo, en esa última fecha solamente participaron 5 países. Sin embargo, se hizo público un escándalo muy grande a través de la FIFA, ya que esta suspendió el Tri por 2 años de cualquier competencia, de 1988 a 1990. Incluyendo también el Mundial. Este fue el famoso caso de los cachirules, donde en algunas eliminatorias, rumbo al Mundial de Sub-20 de Arabia Saudita del 89, se convocaron a varios jugadores que sobrepasaban el límite de edad, lo cual les permitió quedar segundos en este torneo, y de cierta medida tenían mucha ventaja. Pero tras conocerse este escándalo, la selección fue descalificada y en su lugar pasaron los Estados Unidos, junto con Costa Rica, que fue el ganador de esa eliminatoria, ya que México quedó fuera por última vez hasta la fecha en la cita mundialista. Y bueno chicos, esto fue todo, espero que les haya gustado este video. Si fue así, dejen su like, compártalo y suscríbanse para más contenido aquí en mi canal. Antes de irme, les dejaré una pregunta. Ustedes, ¿quiénes creen que clasificarán al mundial el próximo de 2022? Porque México, a menos que haga una eliminatoria nefasta en la segunda vuelta, lo más seguro es que clasifique de primer lugar. Pero bueno, quiero ver sus opiniones en los comentarios. Yo sin más me despido, nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós. Y recuerden, usen cubrebocas.